satisfacción de las necesidades interferidas de una paciente con lupus, enfermedad renal crónica grado 5, ya recibiendo terapia de sustitución renal de hemodiálisis en la unidad periférica. Lamentablemente desarrolla también un tumor de pseudotumor cerebral benigno y para colmo le cae entonces lo que actualmente tenemos, lo que es la pandemia mundial, la neumonía por COVID-19, y el pronóstico de ella fue muy desfavorable porque solamente nos duró 10 días en UCI, y a pesar que le dimos todo el apoyo por la terapia dialítica, su diagnóstico ya era muy desfavorable por las múltiples fallas orgánicas que tenía la paciente. Como introducción, la OPS nos indica que los estudios de caso nos hace principalmente un análisis de género. Estos análisis son de riesgo tanto para hombres o mujeres en relación a enfermedades crónicas, violencia y entre otros factores. El estudio de caso es un método útil para analizar diferentes estudios clínicos, identificar puntos fuertes y débiles de una relación de cuidado establecida tanto por la enfermera y plantear soluciones y estrategias para mejorarla. Principalmente yo los motivo a que sigan los estudios de caso. ¿Por qué? Porque nos ayuda a realizar nuevas intervenciones de enfermería en pro al cuidado de nuestros pacientes que atendemos, y ese es nuestro día a día como profesionales de la salud. Los datos generales de la paciente femenina de 36 años de edad, recuperada de un tumor cerebral de hace un mes, 5 días de evolución en cuidados intensivos por neumonía de COVID-19, una paciente que lamentablemente sobrevive a un tumor cerebral, le dan salida, le dan de alta, regresa a su unidad periférica y lamentablemente adquiere la neumonía de COVID-19 por parte comunitaria, por parte de su alrededor o sus familiares. Llega de nuevo a su unidad periférica, tiene todos los síntomas de un paciente en edema agudo de pulmón, paciente con fiebre, paciente con disnea, paciente con todos estos síntomas, y entonces deciden sin duda hacerle lo que es el hisopado por COVID y donde nos sale positiva. Antecedentes de insuficiencia renal hace 8 años, hipertensa y con diabetes tipo 2. Cuando la observamos por primera vez en cuidados intensivos, observamos una paciente totalmente mal estado general. Glasgow 3 de 15, anasarca completamente generalizada, con zona nasogástrica por alimentación, con tubo endotraqueal, ventilador mecánico, un FIO2 60%, un PIT en 6, una saturación en 86%, recibiendo analgesia por midazolam 5 cc, fentanil 5 cc y un goteo de Leofet de 64 miligramos, recibiendo por bomba de difusión a 40 cc por hora. Con monitorización cardíaca, observamos el abdomen depresible, piel íntegra, diuresis por sonda, totalmente 5 cc, precauciones de contacto para Acinetobacter, KP6 y enterococos. Entonces, para colmo, es todos estos microorganismos hospitalarios, también a ella se la adquiere aquí a nivel del hospital. También podemos observar que es una paciente con múltiples fallas orgánicas, como le expliqué anteriormente, y lamentablemente las complicaciones que desarrolla son muchas, lamentablemente. Objetivo general: identificar las necesidades interferidas de la paciente, MD con diagnóstico de tumor cerebral, neumonía por COVID-19 y las intervenciones de enfermería. Objetivos específicos: describir la historia clínica de la paciente, desarrollar la fisiopatología y desarrollar de la paciente, explicar los cuidados de enfermería de la paciente indicado. Justificación. La pandemia del virus SARS-CoV-19 ha afectado a nuestros pacientes entre compromiso por su compromiso inmunitario que representa al paciente con insuficiencia renal crónica, el pseudotumor que ya estaba resuelto y el lupus eritematoso como enfermedad crónica de ella de hace 10 años diagnosticada por lupus. Ahora bien, sabemos que desde diciembre del año pasado nos salió este virus a nivel mundial. Sin embargo, nuestros pacientes han sido directamente afectados y las intervenciones de enfermerías tenemos que actuar de manera pronta
porque si no nos vamos a quedar lamentablemente con pocos pacientes que se les ha ayudado y se les ha intervenido para que sigan adelante con una terapia de sustitución renal y que tengan la oportunidad de ser pacientes que reciban una donación de un órgano como es el riñón y que sigan la sobrevida de su vida y que sigan continuamente, pero lamentablemente este virus les ha afectado directamente a ellos. ¿Por qué motivo es importante este proyecto? Claro que sí, porque con las intervenciones oportunas vamos a poder brindarle un cuidado de enfermería especialmente para ellos como enfermeras de la unidad de hemodiálisis y podemos realizar de manera en conjunta con todo el equipo multidisciplinario para que el paciente siga adelante. ¿Qué información nueva y estrategia para este proyecto? Hay muy pocos estudios del COVID-19 y respecto a hemodiálisis, ahora es que estamos aprendiendo a comenzar a desarrollar estudios de nuestros pacientes y cómo podemos disminuir la tasa de mortalidad que observamos que hoy en día está muy alta y que nos está afectando demasiado. ¿Qué problemática resuelve este proyecto? Realizar las intervenciones oportunas en ella. Lamentablemente, como le expliqué, la paciente tiene un diagnóstico muy desfavorable, pero sin duda nos ha dejado mucho aprendizaje en el cual podemos seguir desarrollando y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes de insuficiencia renal. Planteamiento de problema. ¿Existe relación con la insuficiencia renal crónica con la neumonía COVID-19 y el proceso de recuperación de la cliente? Realmente, si ella no estuviera tan comprometida, si hubiese sido tan afectada por la neumonía del COVID o hubiese sobrevivido. ¿Qué factores influyeron para ella para que su diagnóstico sea a corto plazo y que no pudo avanzar tanto? Ahora bien, como les expliqué, es una paciente con lupus eritematoso de hace 10 años diagnosticada como crónica. Podemos definir que el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune en lo que en los órganos y tejidos y células se dañan por adherencia de diversos anticuerpos o complejos inmunitarios. Un diagnóstico totalmente desconocido, todavía no tiene causa en sí. ¿Cómo lo contrae? Si es hereditario, no, en el caso de ella no es hereditario, entonces no se supo realmente cómo ella desarrolló el lupus eritematoso. Los diagnósticos que ella desarrolló para los síntomas, perdón, de este diagnóstico que ella desarrolló fue realmente el exantema generalizado, luego el derrame pleural y los problemas con el corazón y la tríceps. Después entonces, a los 8 años que vino a diagnosticarse con la nefritis lúpica, que también ahí se fue directamente el daño renal, se pudo observar. La nefritis lúpica es una enfermedad multisistémica en la que hay una producción de anticuerpos e información de complejos inmunes. Los anticuerpos pueden estar dirigidos con múltiples antígenos nucleares como el ADN y el ARN, proteínas nucleares. Encontró un antígeno citoplasmático de la membrana o célula de complejo inmune. Pueden depositarse en la parte de los tejidos, activando y liberando las citoquinas. En la imagen podemos observar, sabemos que en el riñón la unidad funcional es el nefrón, ¿verdad? Vemos que hacemos un corte celular en el nefrón y observamos que el nefrón tiene muchos espacios y tiene la parte moradita, que son coágulos que se le va formando, la parte donde está señalada la flecha roja. Todo eso ahí, el nefrón se va adheriendo y se van formando coágulos, lo que disminuye la tasa de filtración de riñón, causándole el daño entonces renal, cayendo entonces una insuficiencia renal crónica. El pseudotumor cerebral benigno, conocido también como la hipertensión intracraneal idiopática, este tumor también lo relacionan con el lupus eritematoso. Este es un síndrome en el que el líquido recircula y se va acumulando todo, causando presión entre los ventrículos. Es un proceso neurooftalmológico con etiología desconocida. Algunos estudios lo relacionan mucho a lo que es la vitamina A cuando están alteradas o aumentadas. Se caracteriza por un aumento de presión cerebral sin evidencia de una masa intracraneal
aumento del tamaño de los ventrículos con composición anormal de líquido cefalorraquídeo. Ella en sí, la sintomatología que va a desarrollar son pérdida de la visión, cefalea intensa, hipertensión arterial y el tratamiento en sí que se le da a este diagnóstico es la colocación de un drenaje intracraneal para entonces que se vaya drenando eso, la colección de líquido cefalorraquídeo. Estudio realizado, el CAT simple que se le realizó y la resonancia magnética que sí quedó pendiente en ese aspecto de la paciente. Pero como el pseudotumor ya estaba resuelto, pero aún así tuvo complicaciones después de eso. El abordaje metodológico, podemos decir que la relación enfermera-paciente, lamentablemente una paciente sedada, solamente la primera, la parte de manejo del expediente y todo eso fue lo único que se pudo captar y sacar información de la paciente. Todo lo que son las hojas de admisión, las notas de enfermería, cómo la recibieron, la observación al evalúo físico y signos vitales. También ahí todo fue bajo todos los cuidados intensivos, cómo se encontraba, las entrevistas, la exploración de sentimientos. Eso lamentablemente no se le puede hacer porque estamos hablando de una paciente que estaba totalmente sedada y no se le pudo hacer mucho esos puntos. Análisis e interpretación de los datos. Tenemos dos diagnósticos de enfermería, principalmente clase 5.1, hidratación, incorporación y absorción de líquidos electrolitos. Diagnóstico de enfermería, exceso de volumen de líquido. Observamos que estaba totalmente con una nacerca generalizada, edema de 3 cruces, disnea, una saturación de 87%. Se relaciona principalmente a la falla renal, aumento de productos de nitrógeno, desequilibrio electrolítico, como un cloruro de 2000 por milimol por litro y un sodio en 250. Observamos también lo que es una hipercloremia, y eso se ve realmente porque los pacientes que están en cuidado intensivo reciben muchas cargas, muchos antibióticos, muchas soluciones, muchos seriados, lo que aumenta entonces la retención de líquido. Y a pesar que ella recibió, tuvo 10 días de cuidado intensivo, ella recibió 6 sesiones continuas de diálisis, no se le pudo disminuir la sobrecarga electrolítica, y también de que los signos vitales estaban tan descompensadas que no se le pudo la diálisis no le pudo beneficiar tanto como debió de ser. Paciente con mejor, que nuestro objetivo como NOC, paciente mejorará el equilibrio electrolítico en 48 horas, la severidad de la hiperclaremia, severidad de la hipotensión y severidad de la sobrecarga electrolítica. Cuando digo la severidad de la hipotensión, a pesar de tener un goteo de los FET 64 miligramos a 40 cc, observamos que de verdad sí la falla multiorgánica, tanto la parte cardíaca y pulmonar, se ven muy afectadas y la paciente en sí no aguanta a realizar ese equilibrio electrolítico en el cuerpo. Sacarle 2 litros, 3 litros a una paciente que no puede hacer un paro cardíaco facilito conectada a la terapia dialítica. Intervenciones del NIC, signos vitales, terapia de sustitución renal. Es una paciente con injerto. Gracias a Dios en este aspecto le ayudó bastante porque no vamos a encontrar muchas infecciones, no le colocaron muchos catéter Majorca y nada de eso porque tiene un injerto. Es un acceso permanente en los pacientes de hemodiálisis, y lo que en estos aspectos les ayuda mucho respecto a las terapias dialíticas. No tienen problema y llegan a tener con éxito hasta un porcentaje de 75-74% de diálisis. Registro diario de manejo electrolítico de balance en el expediente. En este aspecto es muy importante. El balance hídrico nos va a indicar cuánto va a ser la ultrafiltración en el paciente, cuánto se le va a sacar, cuánto entró, si es positivo, si es negativo, y el nefrólogo cada vez que le va a pasar visita nos va a indicar, bueno, hoy vamos a hacer una UF aislada donde solamente le vamos a sacar 2.3 litros o 3 litros hasta donde el paciente y la falla del mismo organismo nos aguante. Eso siempre, la condición del paciente nos va a indicar la cantidad de líquido que le pueda brindar la terapia de sustitución renal, la hemodiálisis. La ayuda de ventilación, los cambios de posición, los manejos electrolitos también en este aspecto. Cuando colocamos las cargas, tener presente de que es una paciente renal y evitar concentraciones altas de salina
y de cloro, porque en vez de ayudar, lo que hacemos es aumentar otros diagnósticos como el edema pulmonar, la parte ventilatoria y todo eso. Todo un manejo conjunto con la terapia diurética. Evaluación del diagnóstico: la paciente mantuvo una terapia de sustitución renal durante un proceso de hospitalización. El otro diagnóstico solamente por tiempo y todo eso no se puede explicar, se lo voy a mencionar levemente para darle oportunidad a mis demás compañeras y no ser tan egoísta en ese aspecto. Si era una perfusión tisular periférica, y sabemos que una paciente que va a tener este diagnóstico totalmente alterado, cuando hay edema de pulmón, como los bronquios se van llenando como saquitos de agua, no se va a ver ese intercambio gaseoso, y sí, bueno, y aparte del COVID y todo esto, se va a colapsar y va a tener atelectasia en ciertas partes del pulmón. Tratamiento farmacéutico de ciclina, 200 miligramos IV, polimixina 1 millón IV cada 12 horas, ampicilina 2 gramos IV cada 12 horas, acetazolamina y furosemida 1 ampolla IV cada 8 horas. Ahora bien, una paciente con falla renal ya en unidad periférica dializándose, es una paciente en UCI, para que la volvamos a ver cómo está. Una paciente con anasarca, una paciente que a pesar de un injerto y con un compromiso inmunitario grandemente, y aparte también que es afectada por múltiples bacterias nosocomiales como la Acinetobacter, la KPC que no nos deja y que siempre está, y el Staphylococcus. Es una paciente que va a tener grandes dosis de antibióticos siempre y cuando también con la interconsulta de infectología aprobada. Sin embargo, como les dije, son antibióticos de grandes espectros para todos estos microorganismos y en sí va a tener grandes cargas y grandes dosis, pero sin embargo el diagnóstico fue muy desfavorable para ella. La furosemida sabemos que es un diurético, pero con una diuresis de 5 cc en 24 horas también ya ese riñón es una paciente renal crónica, así que no va a mejorar mucho lamentablemente. Antibióticos para la bacteremia en hospitales. Sabemos que la Acinetobacter, como les expliqué, es una bacteriemia en conjunto con la neumonía asociada a una ventilación mecánica. Las infecciones nosocomiales son más frecuentes en los pacientes crónicos asociados a grandes mortalidades en sí. Carlos Sabatier en el 2019 nos dice que gran parte de la importancia presenta también bacteremia y representa aproximadamente un 30% del global de la bacteremia en los pacientes críticos. En este caso, más del 70% se manifiesta como sepsis grave, shock séptico, que acompaña también a una significativa mortalidad. Todos los estudios acompañan de que la paciente lamentablemente iba a tener un diagnóstico muy desfavorable. Abordaje metodológico: no podemos dejar a un lado las teorías de enfermería que nos sirven de guía en cada intervención que realicemos a nuestro diario vivir. Nuestro modelo de enfermería principalmente hablamos de Virginia Henderson. Es una teorista principalmente que hace puntapié en todo el paciente crítico, todas sus necesidades, los 14 componentes que evalúa el paciente, que nos permite valorar integralmente a cada persona tomando en cuenta el entorno y su recuperación. Las 14 necesidades van dirigidas al paciente y así es el paciente. El paciente de cuidado crítico depende totalmente del personal de enfermería y todo lo demás, el equipo multidisciplinario, como médicos, psicólogos, todos los interconsultores, todo. Pero Virginia Henderson es la que mayor nos guía en este aspecto en todas sus 14 necesidades. A ver, unidades de hemodiálisis para PRO y para todos los pacientes. No olvidemos esto: el uso de alcohol gel, el lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento social. Por favor, tenemos que hacer un alto. Ya han fallecido demasiados pacientes y tenemos que hacer conciencia, tanto familiares como pacientes. Evitar exponerse tanto a esto. Ya nuestro censo laboral, lamentablemente, ya hemos perdido la unidad, si acaso como más de 30 pacientes, y las unidades periféricas también. Entonces, nuestra población sigue en lucha general contra el COVID-19. Es una paciente de 36 años, muy joven, muy lamentable, pero con desfavorables diagnósticos, lamentablemente.